taquicárdica y con una saturación de oxígeno hasta 90%. Ante ese cuadro clínico, por el servicio de pediatría se indicó hospitalizar, se tomaron laboratorios, panel viral, una radiografía de tórax. Entonces, inicialmente, esta es la radiografía de tórax del ingreso. Aquí nosotros en este momento no la habíamos conocido, estaba, digamos, en manejo por pediatría. Toman esta radiografía de tórax y consideran entonces, pues, que se veía una consolidación del lóbulo basal izquierdo. Pasa, porfa. Le toman entonces laboratorios con una leucocitosis de 29.650, una PCR positiva, un panel viral negativo, unos hemocultivos negativos, y pues ante este cuadro clínico y estas imágenes por parte de pediatría se consideró entonces una neumonía basal izquierda, iniciaron manejo antibiótico y la hospitalizaron. Entonces, inicialmente le empiezan el manejo antibiótico, pero en un control radiológico por pediatría les parece que tiene un derrame pleural, la clínica digamos que estaba un poco torpida la evolución, solicitan esta primera imagen diagnóstica, una ecografía pleural, en la que se ve en el hemitórax izquierdo el líquido pleural de aspecto tabicado, multiloculado, con una distancia interpleural de 9.6 milímetros, sin engrosamiento de la pleura, y en el hemitórax derecho líquido laminar escaso de aspecto libre. ¿Vale? Entonces, en este momento la conocemos nosotros con esa ecografía pleural, esta radiografía de tórax en la que vemos pues, el proceso de consolidación del lóbulo izquierdo e inferior y vemos ya un derrame pleural. Cuando la conocemos nosotros la vemos con estos signos vitales, estaba con oxígeno por cánula nasal saturando 94%, estaba digamos que en buen estado general, no tenía en ese momento dificultad respiratoria, estaba comiendo, entonces pues pasa porfa. Ante esa clínica que les acabo de contar, entonces hago la primera pregunta, ¿cuál sería su conducta? Entonces si quieren pueden escribir en el chat y responder las opciones que les parezca. Entonces, ante ese momento, ¿qué indicarían? Vigilancia clínica, un control ecográfico en 48 horas, le pedimos un TAC, lo llevamos a cirugía con una toracostomía o hacemos manejo quirúrgico con toracoscopia. Entonces, si pueden escribir en el chat, no hay respuesta correcta, es lo que generalmente haríamos nosotros. Entonces, por aquí dicen toracoscopia. Siguiente, porfa. Entonces, nosotros en ese momento decidimos no llevar la cirugía y a los 3 días de verla nosotros y considerar no llevar la cirugía, le piden nuevamente por pediatría una nueva ecografía pleural. En ese momento el reporte de la ecografía nos decía que en el hemitórax izquierdo había un engrosamiento pleural de 14 milímetros con líquido laminar asociado y una telectasia pulmonar adyacente. Y en el hemitórax derecho, líquido laminar de aspecto libre, sin ningún otro hallazgo. Entonces, pasa por... Ante eso, ¿cuál sería su conducta? Le damos manejo conservador, es decir, solamente antibiótico, no lo operamos, le pedimos otra ecografía pleural, le pedimos un TAC, lo llevamos a cirugía, le hacemos una toracotomía o lo llevamos a toracoscopia. Entonces, dale. Entonces, bueno, en ese momento nosotros decidimos no llevar la cirugía con los hallazgos de la nueva ecografía pleural, teniendo en cuenta que teníamos nuestra paciente con la misma estabilidad clínica, la misma evolución. Y pues luego, por persistencia de picos febriles, requerimiento de oxígeno, tenía tirajes subcostales nuestra paciente en este momento, ya llevábamos 5 días de manejo antibiótico, ante eso le solicitan un TAC de tórax. Entonces, con esta imagen, nosotros decidimos llevarla a decorticación izquierda por toracoscopia. Entonces, aquí quisimos mostrarles un video de más o menos, no es el caso de nuestra paciente, pero más o menos cómo hacemos nosotros una cirugía, una decorticación por toracoscopia, para que pues, las personas que nunca han visto una vean la complejidad de esta cirugía, el alto riesgo que tenemos de complicaciones, entendiendo que no es una cirugía sencilla, que pues tiene, digamos que, muchísimas variantes y por eso cuando decidimos llevarnos a la cirugía, pues lo hacemos con cierta certeza y que estemos pues seguros de lo que vamos a hacer, porque pues aunque parezca fácil, no es tan sencillo. Siguiente.
Entonces, ante esto, pues ya decidimos con el servicio de radiología hacer esta revisión y pues ya cierro el micrófono y le doy paso a Diego, nuestro residente de radiología. Buenas tardes. Bueno, en cuanto al abordaje imagenológico del derrame pleural, eh, inicialmente, pues el manejo inicial, pues ante una sospecha de un derrame pleural o una infección pulmonar o infección pleural, la imagen inicial va a ser la radiografía de tórax. Recordemos que hay una producción fisiológica de líquido pleural que varía más o menos de 0,1 a 0,2 mililitros kilogramo. Y aquí importante, la radiografía de tórax va a tener en comparación, pues más adelante con estudios que vamos a ver como la ecografía, va a tener una sensibilidad y especificidad baja, dado que requerimos de volúmenes altos para poder ver el líquido en una radiografía de tórax. En proyecciones póster anteriores requerimos de un volumen más o menos de 150 a 200 cc y en proyecciones laterales más o menos de 50 cc. Adicionalmente, pues hay otros signos radiológicos que nos van a ayudar pues, al diagnóstico del derrame pleural. Entre ellos, pues como sabemos, el líquido por gravedad se va a ir a las zonas declives, inicialmente borrando los ángulos cardiofrénicos y costofrénicos. Este líquido pues va a subir por la pared torácica a la zona paramediastínica, como lo vemos en la primera imagen, formando un ángulo en forma de menisco. Además, pues también podemos encontrar que ese líquido se puede acumular entre las cisuras, como lo vemos en la segunda imagen, en la cisura mayor del lóbulo del pulmón izquierdo, en donde vamos a encontrar una opacidad arqueada, como lo vemos con la flecha negra, y también en la tercera imagen, en el aspecto más lateral de la cisura menor del pulmón derecho, vamos a encontrar que se acumula líquido y va a tender levemente a separar los lóbulos y va a tener como una forma de espina, como lo vemos en la tercera radiografía. Esto en el contexto de pacientes que puedan estar en bipedestación, pero en pacientes hospitalizados que no se logre poner pues la bipedestación, pues, como los pacientes de UCI, pues tenemos que tomar la radiografía de cúbito supino. Aquí pues las zonas de declive ya no van a ser los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos, sino va a ser la parte posterior del tórax, en los que vamos a encontrar unos signos como el aumento difuso de la densidad del hemitórax, mala definición del hemidiafragma homolateral y opacidades tanto en el vértice como en el seno costofrénico. En cuanto al empiema, entonces pues es la acumulación de pus en el espacio pleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Vamos a encontrar en la radiografía de tórax una imagen de morfología lenticular con engrosamiento, pues ya sea de la pleura visceral o de la pleura parietal o de las dos. Es importante la compresión y el desplazamiento del pulmón, como lo vemos en la radiografía de tórax, en la primera imagen. Ya en las tomografías, axial y sagital que tenemos acá, pues vemos una imagen de morfología lenticular, uniloculada en este caso, en el cual hay un realce de la pleura visceral, señalado en la primera imagen señalada con la línea blanca, y de la pleura parietal señalada con la línea negra. Importante como en la radiografía de tórax, el efecto de masa y compresión del pulmón. Aquí pues importante el diagnóstico diferencial con un absceso pulmonar. El absceso pulmonar pues, en la radiografía de tórax lo vamos a ver como una imagen redondeada de bordes gruesos, irregulares y un aumento de la densidad en relación al parénquima pulmonar. En la tomografía pues vemos que en comparación con el empiema, que el empiema tiene una morfología lenticular, aquí tiene el absceso pulmonar tiene una forma redondeada de bordes irregulares y gruesos que van a, a destruir el parénquima pulmonar y se va a asociar a consolidaciones adyacentes. Entonces aquí pues un cuadro en el cual diferenciamos el empiema del absceso pulmonar, la forma, como les decía, una forma lenticular del empiema, una forma redondeada del absceso pulmonar. El engrosamiento pues de las pleuras, pues el del empiema va a ser liso, en cambio el del absceso pulmonar va a ser irregular y va a tender a la destrucción pulmonar, del parénquima pulmonar.
Importante en el empiema la compresión y el desplazamiento del pulmón y el absceso en las consolidaciones del parénquima adyacente y los abscesos pueden ser únicos o múltiples masas cavitadas. Todo esto encara el tratamiento, ya que pues, más adelante la doctora Iber les va a mencionar que según el estadio del empiema se puede hacer toracentesis y manejo antibiótico. En cambio, pues el absceso pulmonar usualmente, según el cuadro clínico del paciente, corresponde al manejo antibiótico. Bueno, en cuanto al la radiografía, el examen físico y la radiografía de tórax nos sirven para, para diagnosticar el derrame pleural, pero ambos tienen una sensibilidad y una especificidad baja en comparación con la radiografía, con la ecografía de tórax. La ecografía de tórax detecta más o menos cantidades de líquidos de 5 a 20 mililitros y en comparación con la radiografía de tórax, pues en proyecciones anteriores, pues como lo veíamos, requerimos de 150 a 200 mililitros y por ello la sensibilidad de la ecografía es de aproximadamente 89 a 100% y la especificidad del 96 al 100%. Aquí pues vamos a abordar dos tipos de derrame pleural. El primero es un derrame pleural simple, que está libre de ecos y puede verse como una imagen negra en el espacio pleural entre la pleura visceral y la pleura parietal, anecoicos. Y aquí cabe resaltar que, pues, que el líquido trasudado, ese líquido que se produce por aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión osmótica, va a ser anecoico. En cambio, ese líquido exudativo que se produce por la alteración del drenaje capilar o linfático va a ser un líquido un poquito más blanco, hiperecoico. En cuanto al empima torácico, que es la presencia pues, de pus dentro de la cavidad pleural, puede ser secundaria a muchas causas, entre ellas la neumonía, el absceso pulmonar, la infección pleural o traumatismos torácicos. La apariencia ecográfica en empiema va a depender del estadio de la enfermedad. En estadios iniciales, pues vamos a ver inicialmente una imagen como la primera ficha, que es una imagen anecoica, libre de septos, libre de lobulaciones. Y ya en estadios más avanzados, este líquido va a tornarse más blanco, hiperecoico, y vamos a encontrar septos y lobulaciones en su interior. Y aquí se puede presentar un engrosamiento de la pleura. Aquí las ventajas de la ecografía sobre la tomografía, cabe mencionarla acá, que la ecografía demuestra mejores aloculaciones internos y esos septos, y además la ecografía puede usarse como una guía para la toracentesis diagnóstica y terapéutica. Aquí pues quisimos traer esta diapositiva para mirar el rendimiento diagnóstico y comparar la radiografía de tórax versus la ecografía de tórax en cuanto al derrame pleural. Aquí a grosso modo pues vemos la comparación de volúmenes de la radiografía de tórax, que requerimos volúmenes mayores en comparación a la ecografía, que requerimos de 5 a 20 mililitros para evidenciar ese derrame pleural. Y aquí un estudio que se realizó, un estudio prospectivo que se realizó en el 2018 en el Hospital Universitario San Ignacio, con una corte más o menos de 484 pacientes del servicio de urgencias, hospitalización, cirugía y UCI, a los cuales se le realizó una ecografía de tórax y una radiografía de tórax, una ecografía de tórax y una radiografía de tórax en un lapso de 24 horas entre estudio. Aquí demostró que el derrame pleural escaso tiene una sensibilidad del 9.7% y está aumentando a medida a medida que va aumentando el volumen del líquido pleural. Vemos que la sensibilidad alcanza un 80% de la radiografía de tórax con un volumen más o menos de 350 cc y supera la sensibilidad del 80% con un volumen más o menos de 500 cc. Entonces la conclusión fue que vieron volúmenes, o sea, con volúmenes de líquido de 500 cc no logran alcanzar la sensibilidad y la especificidad de la ecografía,
de tórax para derrames pleurales pequeños. Por lo cual así la ecografía de tórax sigue siendo el examen de elección ante sospecha de derrames pleurales y más esos derrames pleurales que son pequeños. Otro estudio publicado en el 2019 por el Departamento de Anestesiología y Radiología del Hospital Universitario de Michigan, con una corte de 32 pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, que querían comparar la precisión diagnóstica de la auscultación, la radiografía de tórax en cama del paciente y la ecografía pulmonar para el derrame pleural. Arrojó que la sensibilidad para la auscultación, o sea, el examen físico, es del 61%, la sensibilidad para la radiografía de tórax es del 39% y va aumentando dependiendo del volumen de derrame pleural que tenga el paciente. Y para la ecografía de tórax, una sensibilidad ya mucho mayor, el 92%. Concluyendo que en la cama del paciente la ecografía es altamente sensible y específica, además que tiene alta reproducibilidad para diagnosticar derrame pleural en estos pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda y se puede considerar como una gran alternativa a la radiografía de tórax y a la tomografía. Adicionalmente, pues la ecografía pulmonar es más económica, más rápida y portátil, por lo que no requiere radiación, especialmente en la población pediátrica, y permite examinar pues, las estructuras en tiempo real. También la ecografía tiene un papel, pues como les decía, en el procedimiento de radiología intervencionista para el drenaje de colecciones y toma de biopsias, mejorando los resultados y reduciendo el riesgo de complicaciones como lo es el neumotórax. Y finalmente, pues la ecografía tiene un papel importante en pediatría y que va incluida desde la visualización de anomalías del tórax debido a los pequeños diámetros torácicos de los niños y pues la falta de radiación ionizante. Entonces, bueno, ya después de nosotros tener el diagnóstico del empiema, entendiendo que lo hacemos, digamos que guiado con radiología, entonces vamos a hablar del abordaje quirúrgico basado en imágenes del empiema. Entonces, ¿qué dice la evidencia al respecto? Dale, por favor. Entonces, bueno, en nuestro ámbito realmente no hay mucha literatura al respecto, no hay mucho publicado y si lo que he publicado, digamos que no tiene mucha evidencia. Entonces, pues les traje aquí, digamos que las dos guías por las que más o menos nos basamos nosotros. La guía de arriba es de la Sociedad Torácica Americana, que es una guía que se hizo para el manejo de empiemas, pero en adultos, y se publicó en el 2017. Y la guía de abajo, que es la guía británica sobre el manejo de la infección pleural en niños, que digamos que es la única que tenemos del manejo en niños, del empiema, de la patología pleural infecciosa, se publicó en el 2005, entonces pues realmente no es que tengamos demasiada información al respecto. Entonces, bueno, primero quisimos definir dos cosas, y es uno, un derrame paraneumónico, y uno que es un empiema. Entonces, un derrame paraneumónico es la acumulación de líquido pleural asociado a un proceso neumónico subyacente. Y cuando hablamos de empiema es cuando tenemos pus en el espacio pleural. Entonces, dos cosas diferentes para tener en cuenta. Entonces, cuando ya nosotros tenemos el diagnóstico de un empiema, un derrame paraneumónico, entonces pues ya empezamos nosotros a clasificarlos o a estadificarlo. Esto lo hacemos porque dependiendo del estadio en el que se encuentre nuestro derrame paraneumónico, nuestro empiema, pues ya nosotros digamos que definimos el manejo. Entonces tenemos el primer estadio o fase exudativa en el que vemos que tenemos un proceso inflamatorio asociado a un proceso neumónico subyacente, que hay acumulación de líquido claro o seroso y que si llevamos ese líquido pleural a estudio, pues vamos a encontrar que tiene un recuento de glóbulos blancos bajo. Seguimos con nuestro siguiente estadio, estadio 2 o fase fibrino-purulenta, en la que ya encontramos depósitos de fibrina en el espacio pleural, ya hay formación de septos y lóculos, y ya si lo llevamos a un estudio de líquido pleural, vemos que hay aumento de glóbulos blancos, ese material ya no es líquido, ya se vuelve más espeso y termina en este momento nosotros diagnosticando un empiema. Y ya tenemos nuestro estadio 3 o fase organizativa en la que ya tenemos fibroblastos dentro de la cavidad pleural, tenemos membranas intrapleurales que se reorganizan, se vuelven muy gruesas
no son elásticas y eso hace que se impida la reexpansión pulmonar, haya afectación de la función pulmonar y tenemos entonces un espacio pleural con un potencial de infección permanente que puede que esto se vaya por dos lados. Uno, que haya una curación espontánea de este o que haya un empiema crónico, que digamos que es otro capítulo completamente diferente. Entonces, ¿qué dicen las guías? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, pues de la guía de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, que lo que les dije es en adultos, digamos que ellos nos dan dos recomendaciones muy básicas al respecto y nos dicen que debemos solicitar la ecografía pleural de forma rutinaria, además de la radiografía de tórax, esta para fines diagnósticos y terapéuticos, teniendo en cuenta que es una recomendación con clase 1, es decir, que el beneficio es mayor el riesgo y que sí debe hacerse este procedimiento, es decir, sí debe solicitarse la ecografía pleural con un nivel de evidencia B. Y nos dicen también respecto a la tomografía, dicen, debemos solicitarla cuando sospechamos que hay infección del espacio pleural. Entonces, digamos que no es muy específico y pues aparte de esto es una recomendación clase 2A, es decir, que el beneficio sí es mayor al riesgo, solicitar la tomografía, pero pues que hay que tener otras consideraciones, otros estudios adicionales, entonces que ellos dicen que es razonable hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que esto es un procedimiento que es una guía, perdón, que es en adultos, entonces digamos que en los niños, en la guía de la Sociedad Británica, no tenemos una indicación precisa respecto a pedir tomografía, cuándo pedirlas o cuándo no, entonces digamos que es un poco complejo esa parte. Entonces, bueno, ahí creo que no sale, pero lo que quería mostrarles más o menos el algoritmo de manejo que muestran las guías sobre más o menos como el abordaje pues, del empiema. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ya tenemos el diagnóstico de una neumonía, tenemos la sospecha de un derrame pleural y tenemos un manejo médico que falla a las 48 horas, pues uno ya ahí dice, tengo que pedir una radiografía de tórax, veo un derrame pleural en la radiografía de tórax, si sí lo veo, pues debo confirmarlo con una ecografía y dependiendo de los resultados de la ecografía, yo de la misma forma voy a decidir si llevo a este paciente a un manejo médico o un manejo quirúrgico temprano. Y ya dependiendo de digamos que de las opciones, vamos a contemplar cuál es el manejo que le vamos a dar nosotros. Siguiente, dale. Si quieres, dale, por favor. Dale. Entonces, ya para definir el manejo quirúrgico de nosotros, pues primero, como queremos aclarar mucho, y es que nosotros en los niños, naturalmente, y no es de rutina, solicitamos toracentesis, entonces, por ende, no es muy frecuente que nosotros tengamos el diagnóstico por medio del estudio del líquido pleural. Entonces, dependiendo de eso, pues nosotros nos guiamos por las imágenes y digamos que es lo que más nos ayuda para poder definir el manejo quirúrgico. Entonces, cuando nos vemos ante un empiema estadio 1, es decir, ese empiema que es un líquido claro, seroso, que esta es la primera fase, la parte inicial de la enfermedad, entonces el manejo que digamos que tenemos para ofrecer es uno, nos vamos solamente dándole antibiótico a nuestro paciente, le ponemos un tubo de tórax, dependiendo de la situación clínica de nuestro paciente, o en caso tal puede ser llevado un drenaje por toracentesis, teniendo en cuenta todas las implicaciones de la necesidad de sedación, de anestesia general, y pues digamos que es otro caso aparte que nosotros frecuentemente no nos enfrentamos ante los estadio 1, sino más a los estadio 2, que son los que llevamos a cirugía. Cuando ya nos encontramos ante empiemas, ante esos derrames que ya son empiemas, estadio 2, entonces tenemos tres opciones de manejo y es uno, los llevamos a fibrinolisis intrapleural, que ya vamos a hablar qué es, la videotoracoscopia, decidimos llevarlos a toracotomía o definitivamente tenemos un empiema ya de estadio 3, es decir, esa fase organizativa en que ya las dos opciones van a ser o videotoracoscopia o toracotomía. Entonces, cuando hablamos del drenaje por toracentesis, si quieres pásala, no importa. Entonces, pues ya digamos que la importancia ahí es tener en cuenta que es un procedimiento que requiere sedación, que requiere anestesia general y que es un procedimiento que frecuentemente, digamos que las guías decían es si lo hace radiología intervencionista, lo hace cirugía pediátrica, pero pues normalmente como es un procedimiento guiado por imágenes, pues lo hace radiología intervencionista. Entonces, pues tener en cuenta las implicaciones del drenaje por toracentesis, que no lo hacemos muy frecuentemente, por lo menos nosotros. Entonces, pues respecto a la fibrinolisis intrapleural, entonces la fibrinolisis intrapleural es un procedimiento que hacemos por medio de la inserción de un tubo de tórax que instilamos por el tubo de tórax a la cavidad pleural
medicamentos fibrinolíticos, entre estos uroquinasa, estreptoquinasa, alteplasa y activador tisular del plasminógeno, que lo que buscan estos medicamentos fibrinolíticos es pues romper esos lóculos, esos septos que están en la cavidad pleural, en los empiemas estadio 2, como les mostré antes, y pues con eso, de esa forma, evitar llevarlos a un procedimiento quirúrgico. En Colombia, esos fibrinolíticos no están autorizados por el INVIMA y las instituciones pues, farmacológicas para el manejo de esta patología, o sea, no están autorizados para empiemas pleurales. Por ende, en Colombia nosotros no hacemos este procedimiento de rutina. Solamente, digamos que hasta ahora en Colombia, en Bogotá, lo hace el Instituto Roosevelt, que ellos han demostrado una casuística pues un poco pequeña en los que han logrado la autorización de estos medicamentos y les ha ido bien, pero pues todavía no tenemos la evidencia en nuestro país para mencionar este procedimiento, que es un procedimiento que dentro de todo tiene buenos resultados. Entonces, ante eso, pues quisimos traer este metaanálisis y revisión sistemática de la literatura en el que intentaban ver cómo les iba a los pacientes que fueran llevados a fibrinolisis intrapleural versus a un procedimiento quirúrgico por videotoracoscopia. Entonces fue una revisión que se hizo desde enero de 1997 hasta junio del 2018, en el que se obtuvieron diferentes estudios. Después de llevar, pues digamos que caracterizarlos y evaluar los criterios de inclusión y exclusión, terminaron quedando 10 estudios. De estos 10 estudios, el 81% de los pacientes que corresponden a 1.337 fueron llevados a videotoracoscopia y del resto, el 19% de los pacientes, que equivalen a 317, fueron llevados a fibrinolisis intrapleural, siendo estas el 50% por medio de usando uroquinasa. Entonces, digamos que dentro de las conclusiones muy a grosso modo de lo que ellos concluyeron fue que realmente no había ninguna diferencia significativa en cuanto a las complicaciones perioperatorias, lo cual es muy bueno, pues porque es un procedimiento que nos puede evitar un procedimiento quirúrgico mayor. Pero pues digamos que respecto a tasas de reintervención, entonces mencionaban que la reintervención por videotoracoscopia era menor que la fibrinolisis intrapleural, con un valor de P significativo menor a 0.01. Y en cuanto a la estancia hospitalaria posoperatoria, pues también mencionaban que con la videotoracoscopia era menor. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, pues digamos que nuestros objetivos de llevar a un paciente a un drenaje, a una decorticación por toracoscopia o cualquier procedimiento quirúrgico, tenemos que tener como objetivo que debemos evacuar completamente ese líquido o ese material que esté potencialmente infectado y obtener una reexpansión completa del pulmón. ¿Cómo hacer esto? Pues por medio de un acceso seguro al tórax, que podamos garantizarle a nuestro paciente que vamos a drenar todo ese material y que también vamos a garantizarle que se reexpanda completamente el pulmón. Entonces, respecto a la videotoracoscopia, entonces, digamos que lo que nos recomiendan las guías, que ya les mencioné previamente, es que la videotoracoscopia debe ser la primera línea de manejo en pacientes con empiema estadio 2, es decir, con un nivel de evidencia B, que lo recomiendan ellos, pues digamos que no, la evidencia es un poco limitada cuando es un nivel de evidencia B, pero pues en lo que tenemos de estudio y lo que tenemos de evidencia, eso es lo que nos demuestra, y es que con la videotoracoscopia podemos garantizar un menor control del dolor posoperatorio, reducir la mortalidad a 30 días y pues también menores costos, esto es principalmente asociado a disminución en la estancia hospitalaria y requerimiento de procedimientos adicionales. Entonces, ante eso, quisimos traer este estudio, que fue un estudio retrospectivo que se hizo en Italia, en asociación con la Universidad de Bolonia, en el que querían evaluar digamos que en qué momento era pertinente operar a estos pacientes y el resultado de pues el procedimiento quirúrgico depende del tiempo en el que se decidía llevar a cirugía. Entonces, ellos hicieron un estudio retrospectivo en el que evaluaron 66 pacientes que se obtuvieron desde mayo del 2005 a septiembre del 2022. Y ellos dividieron esos 66 pacientes en dos, unos pacientes que iban a ser llevados a cirugía temprana y unos pacientes que van a ser llevados a cirugía tardía, definiendo la videotoracoscopia temprana como el procedimiento que se hace a los 5 días del ingreso hospitalario, versus la videotoracoscopia tardía, es decir, los pacientes que eran llevados después de los 5 días del ingreso al hospital. Entonces, ellos dentro de sus conclusiones lo que encontraron era que había una correlación estadísticamente significativa entre el tiempo de los síntomas antes de la llegada a urgencias y la estancia hospitalaria. Esto, pues más o menos lo que traduce es que para ellos
los síntomas que tenían estos pacientes se daban más que todo posteriormente a la hospitalización prolongada. Entonces, pues, digamos que más o menos ellos decían que a mayor hospitalización prolongada, pues de pronto podía presentarse más empiema. Y también encontraron que había una reducción estadísticamente significativa en la estancia hospitalaria cuando llevábamos nuestros pacientes a videotoracoscopia temprana, es decir, con pues a los 5 días del ingreso hospitalario con un valor de P de 0 puntos menor al 0.02. Entonces, también pues nos hablan en las guías más o menos como un algoritmo, teniendo enfoque y teniendo claro que más que todo escrito en adultos, respecto, ¿llevo a mi paciente a videotoracoscopia o lo llevo a toracotomía? Entonces, ante esto, la guía lo que más o menos nos dice es, si tenemos un paciente que ya sabemos que lo vamos a operar, es decir, tenemos un paciente en estadio 1 del empiema o estadio 3 que requiere cirugía, entonces tenemos que preguntarnos si nuestro paciente tolera ventilación pulmonar selectiva. Esto, digamos que son cosas relacionadas al procedimiento quirúrgico que en adultos, generalmente cuando los llevan a decorticaciones por toracoscopia, requieren ventilación pulmonar selectiva. Nosotros, pues dependiendo del escenario clínico, decidimos si la necesitamos o no, pero pues lo que ellos nos dicen es, ¿el paciente tolera la ventilación pulmonar selectiva? Si sí la tolera, pues definitivamente se beneficia de ser llevado a videotoracoscopia. Y con la biotoracoscopia, pues garantizar lo que ya mencionamos, es decir, un drenaje completo de ese material y una reexpansión pulmonar completa. Y lo que dicen es que sí, definitivamente, a pesar de que tolere o no la ventilación pulmonar selectiva, nosotros llevamos a nuestro paciente a biotoracoscopia y vemos que no logramos garantizarle esas dos cosas, que es decir, un drenaje completo y una reexpansión pulmonar completa, pues definitivamente debemos hacer una toracotomía. Entonces, ante eso quisimos traer este estudio, que es también un metaanálisis, que quería comparar si la videotoracoscopia era superior a la decorticación por toracotomía para manejar el empiema. Entonces, fue un estudio que se publicó en el 2017 en conjunto con un hospital en China. Y digamos que después de también hacer una revisión, se dieron cuenta que la evidencia era muy limitada en todos los aspectos en cuanto al manejo del empiema. Y terminaron quedando en total 5 estudios que fueron los que analizaron. Entonces ellos, digamos que en conclusiones generales, lo que encontraron era que la videotoracoscopia era superior a la toracotomía en estos escenarios clínicos. 1, en menor tiempo quirúrgico; 2, en estancia hospitalaria; 3, en la fuga aérea; y 4, en la duración de la necesidad de un tubo de toracostomía, y también en general en cuanto a toda la morbimortalidad del manejo de estos pacientes. Y ya para terminar, queremos traer de conclusiones. Entonces, pues, digamos que después de hacer la revisión, lo que alcanzamos nosotros a concluir y es que la ecografía pleural es altamente sensible, específica y continúa siendo una herramienta de ayuda diagnóstica para el diagnóstico del derrame pleural y estadificar nuestro empiema, que la radiografía de tórax, la ecografía y la tomografía, en lugar de ser, digamos que rivales, deben funcionar como imágenes complementarias que puedan usarse en conjunto para beneficiar la atención de nuestros pacientes y que en nuestro caso los empiemas de estadio 2 y estadio 3 son los que se van a beneficiar de manejo quirúrgico. Y muchas gracias, eso sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario, alguno de nuestros instructores de radiología o pues de nuestro servicio. Bueno, Ivette y Diego, felicitaciones, muy completa y a lo que veníamos la exposición. Creo que cabe resaltar pues que definitivamente lo que se concluye es lo más importante, asociado también a que como todo depende también del estado clínico del paciente y de cómo estamos pidiendo y en qué momento estamos pidiendo las imágenes. Entonces, es fundamental dentro de nuestra orientación clínica saber en qué fase probablemente está el paciente para ver de qué se va a beneficiar, no únicamente y exclusivamente basándonos en lo que se ve en las imágenes. Lo otro es que, teniendo en cuenta que obviamente la neumonía es una patología parenquimatosa, nuestra intervención es exclusivamente o sea, del espacio pleural, porque es el lugar donde podemos intervenir para mejorar, pero como tal, la parte parenquimatosa, inflamatoria, que es la causal de todo, pues es lo que no debemos tocar y ya los estudios también han demostrado que eso es lo que no debemos
como dejarnos confundir. A veces hay pacientes que ha pasado, ya sea por orientación diagnóstica clínica o porque también se confunde con las imágenes y demás, que uno puede ver una placa muy sugestiva de un derrame, pero realmente es un pegote parenquimatoso con escaso líquido, que ya poniéndolo bajo ese contexto, pues de lo que menos se va a beneficiar es de una intervención quirúrgica por nuestra parte. Es súper importante también como tener en cuenta las diferentes opciones que ya Ivette pudo nombrar, y es que la fibrinolisis sí existe, sí se puede hacer. Lamentablemente en nuestro ambiente no es una terapia que utilizamos por todos la ausencia de estudios específicos en pediatría, y lo otro también como el permiso que necesitamos para poderlo realizar, y pues también teniendo en cuenta que tratamos con niños que la gran mayoría de veces van a necesitar igual un tiempo anestésico para la colocación del tubo, pues muchas veces me incluyo en esto, que uno ya lo tiene acostado y dice, pues le meto la cámara, si sí tengo algo que liberar, pues entonces lo libero, y si no, pues solamente le dejo el tubo. Entonces a veces uno puede como dejarse llevar como por las circunstancias, pero no es el deber ser. Entonces igual esa está dentro de las opciones, y espero que lleguemos al momento en que eso haga parte como de la rutina de nuestro actuar y de nuestro flujograma de manejo de los pacientes con derrame pleural, especialmente en esa fase fibrino-purulenta inicial, que definitivamente no hay nada diferente a esas escasas, em, sí, tabiques de fibrina que son muy, muy susceptibles a la fibrinolisis, y nos podría ayudar bastante. Nuevamente, pues los felicito por la exposición, y pues cualquier duda estamos acá. Muy buenas tardes. Yo también quiero dar gracias a Ibaide y a Diego por la charla. Muchísimas gracias al Servicio de Radiología también por participar con nosotros el día de hoy. Yo quisiera aprovechar, creo yo, algo muy importante, que como lo decía Diego, la ecografía es una herramienta muy útil para nosotros en el empiema y sobre todo en los niños, debido a que pues es un examen que es fácilmente asequible, que cuando tenemos niños con un compromiso importante o en la unidad de cuidado intensivo se puede realizar a la cabecera del paciente, y que además nos brinda una información pues para nosotros como cirujanos muy importante para definir si el paciente tiene solamente un derrame o si estamos frente a un empiema, y si va a necesitar un manejo quirúrgico o si va a necesitar solo la colocación de un tubo. Nos permite definir esto la ecografía, por lo tanto para nosotros es una herramienta muy importante. Es vital que en ese reporte de la ecografía pues se describa cuál es la distancia que observan de interpleural, además de si hay tabiques o no hay tabiques, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros pues definir el tratamiento quirúrgico. Otra cosa que me parece importante de pronto para tener en cuenta y ver es en el caso de la toracoscopia y la toracotomía, lo que nos va a permitir definir realmente cuál de las dos escoger es Doctora, se le cortó, entonces creo que no se escuchó lo que quería decir respecto a toracotomía versus ¿Ya me toracoscopia. escuchan? Discúlpenme, ¿me Ya escuchan? sí, señora, ya la escucho. Señora, Entonces, la toracoscopia y la toracotomía va a depender mucho del estado clínico del paciente. Cuando yo tengo un menor que está, pues digamos, hemodinámicamente inestable, o un menor que tiene un compromiso pulmonar bilateral, en el que si yo insuflo la cavidad con CO2, voy a comprometer su mecánica ventilatoria y el pulmón contralateral no tiene una buena reserva o no tiene cómo compensar, pues este paciente va a tener completamente contraindicada la realización del procedimiento por toracoscopia, y pues va a requerir realizar el procedimiento por toracotomía. También la edad es muy importante, y si cuento o no pues con las herramientas para realizar el procedimiento por toracoscopia, como el lente de 5 o los trócares acordes si es un niño muy pequeño. Entonces, como para que lo tengamos ahí como tip en cuenta. Y por último, quería aprovechar que tenemos a los doctores de radiología para hacer una pregunta, porque a veces tenemos de pronto
una discusión o discrepancia en las unidades de cuidado intensivo cuando tomamos la decisión de realizar el TAC de tórax. Y es que se realiza muchas veces este TAC de tórax sin contraste y a veces es para nosotros difícil evaluar si el compromiso es puramente pleural o si es parenquimatoso. Entonces quería yo preguntarles si realmente hay utilidad en hacer la tomografía sin contraste o el TACAR versus hacer el procedimiento con medio de contraste. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Marcela Burgos, radióloga. Bueno, sí, esa pregunta que tú acabas de hacer, pues es muy importante. ¿Qué pasa? Que siempre tenemos, ustedes son los que siempre solicitan las imágenes. El TACAR realmente es un estudio para valorar parénquima pulmonar y estructuralidad. Es decir, si ustedes están sospechando que tenemos un proceso infeccioso, neumónico, quieren descartar, como por ejemplo en este caso del paciente, que vimos, que le hicimos la radiografía, en la radiografía que se vio, primero se vio como una opacidad, estaban pensando, bueno, un foco neumónico, que vimos que esta opacidad, la morfología que tenía al realizar la ecografía, era un líquido que no era de aspecto libre y que tenía presencia de septos. Al hacer la tomografía vemos que es un líquido efectivamente que está en una disposición no libre con presencia de septos y lo más importante, el realce de la pleura, que solo lo podemos ver con la administración de contraste. Podríamos ver otros hallazgos indirectos de pronto en una tomografía simple, que podría ser que el líquido tuviese una densidad elevada, pero lo ideal para procesos infecciosos es que la tomografía sea contrastada, incluso para descartar si este es un proceso neumónico, si tiene un absceso, si de pronto solo es una telectasia. Entonces, es importante que el estudio tenga contraste, porque un estudio, sobre todo en niños, es muy difícil valorar también las estructuras medias, tilanes con ausencia de contraste, la extensión que pueda tener del compromiso de la pared torácica. Entonces, realmente para procesos infecciosos es importante que el estudio sea contrastado. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna otra indicación que quisieran ayudarnos del servicio de radiología? Bueno, importante respecto a lo que hemos visto acá, siempre como mencionaba Diego, pues radiografía, si tienen la sospecha de que puede ser, también como mencionaba la otra, que a veces pueden decir, no, si tiene derrame, confirmar con la ecografía. Nosotros siempre vamos a dar la distancia interpleural, realmente, porque a veces pues vienen y preguntan como qué tanto volumen, eso realmente en muchos estudios no está demostrado que nosotros, pues que sea muy específico en dar nosotros un volumen por la disposición, damos la distancia interpleural ahí, y ahí más o menos si es susceptible o no. Siempre dejamos como líquidos que sean anecoicos de aspecto libre, y ya pues si tiene un engrosamiento pleural o si tiene septos o líquidos que no sean de aspecto libre, también se reporta. También en la ecografía podemos ver si la movilidad del diafragma está comprometida, y si en el parénquima pulmonar vemos algunos hallazgos que puedan orientarnos de que ese paciente pueda necesitar una tomografía. Entonces, pues en la ecografía pues es una ayuda, es de bastante utilidad, y también orienta sobre qué pacientes, como esta paciente, pueden ir hacia una tomografía. Bueno, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algún comentario? Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Ortega, ¿cómo están todos? El otro comentario, como para complementar, es importante, a veces existe, por ejemplo, la duda si lo que el paciente presenta es un empiema o es un absceso pulmonar, o si lo que tiene es un empiema o básicamente es un proceso tumoral, infiltrativo de la pleura, por ejemplo. Esos son diferenciales que a veces no son tan fáciles. Por ejemplo, en caso del absceso pulmonar, ¿cómo diferenciarlo de un empiema? La literatura dice, el absceso generalmente, ¿qué hace? El absceso desplaza abruptamente los vasos y los bronquios. El empiema lo que hace es comprime el pulmón y lo distorsiona, por ejemplo. Otro signo útil es mirar la pleura
y se produce algo que se llama, que ya lo mencionaron, que es signo de la separación de la pleura visceral y la parietal, algo que no hace el absceso. Y en caso de un tumor, por ejemplo, los tumores causan lesiones infiltrativas nodulares. Eso no lo causa un empiema, por ejemplo. Hay otros signos, por ejemplo, el compromiso de la grasa extrapleural. El empiema compromete la grasa extrapleural, los abscesos pulmonares no. Sin embargo, los tumores, cuando infiltran la pleura, sí puede comprometer la grasa extrapleural. Entonces, hay como... entonces, para eso, ¿qué es importante? Sí, como dice Marcela, la TAC contrastada. La TAC sin contraste no sirve, el TACAR menos, el TACAR es para otra cosa, y sería la recomendación más importante como principal punto como de complemento. Doctor, mil gracias por ese apunte, porque sí, realmente creo que es un inconveniente que tenemos mucho en los servicios de unidad de cuidado intensivo, que al abordar al paciente con sospecha de un empiema, el estudio que solicitan, digamos que es el estudio sin contraste. Y pues sí, realmente para nosotros es muy difícil diferenciar si el compromiso es parenquimatoso o pleural, y pues también mucho más cuando hay niños que ya han desarrollado una neumonía necrosante, que también pues nos dificulta ver si realmente el compromiso es solo pleural o de esa neumonía, y pues realmente frente a un empiema, como cirujanos, digamos que puede ayudar mucho el procedimiento quirúrgico, no en cambio si el compromiso es parenquimatoso. Entonces pues sí es de gran ayuda esta aclaración y este comentario. No sé si alguien más o si ya podemos dar por terminada nuestra sesión.